no va a ser para acreditar la materia, sino que para que a lo largo de toda su vida como mexicano, bueno, evidentemente como mexicanos que somos, pues tengamos conocimiento de cómo está conformado nuestro territorio nacional. Entonces, pues vamos a empezar nuestra unidad el día de hoy. Es la clase 3, la unidad 3. Voy a tratar de ser un poco sintético, porque, bueno, sintetizar, perdón, toda esta parte, no sintético, perdón, sino tratar de sintetizar, porque es bastante la información. Evidentemente lo que pretendo, pues, es como siempre tratar de abarcar lo más que se pueda dentro de las unidades, de lo que se tenga que ver dentro de clase. Y permítanme un momento, permítanme. Ya. Ahora sí que ya vimos la unidad uno que fue estructura y principios de la Constitución. Ya más o menos en el primer segmento de clase, fue el desarrollo de cómo fue constituida ahora sí que valga la expresión, de la Constitución, proyectos de cómo fue el proyecto de la Constitución. Posteriormente también en la unidad 2 vimos lo que es, bueno, hace 2 semanas, lo que es la población del Estado mexicano, donde vimos la nacionalidad, el concepto, cómo se obtiene la nacionalidad por los extranjeros, cómo tienen ellos la nacionalidad, obligaciones evidentemente como mexicanos, en este caso de la nacionalidad mexicana, eh, las personas que tienen doble nacionalidad, también vimos un poquito de lo que es la ciudadanía, conceptos de la misma ciudadanía. Entonces, ahora lo que hoy toca ver es parte de que les referí hace un momento, pues los elementos geográficos del Estado mexicano. Fíjense que muchas personas, hay veces que decimos, bueno, ¿y qué es el territorio mexicano? Y pues honestamente, si no vemos un mapita, pues muchas veces no entendemos o no vislumbramos más allá de hasta dónde abarca nuestro territorio mexicano. Hay reglas para saber hasta dónde es el territorio mexicano. Recordaremos que en el segmento pasado hablamos un poquito del espacio, en este caso cuando se adquiere la nacionalidad, es decir, un navío, en este caso una nave, está viajando de un punto de territorio mexicano a otro lugar. Sin embargo, en este espacio aéreo, llegar a nacer o una madre llegar a dar a luz, pues evidentemente se puede considerar mexicano. Hoy va a ser solamente, vamos a enfocarnos un poquito a lo que es el territorio mexicano. Y bueno, pues el territorio mexicano como tal, pues en estricto sentido que debemos de entenderlo como el territorio de la tierra, es decir, el espacio que conforma nuestro país. Y desde luego que evidentemente nosotros como país pertenecemos a un continente. ¿En qué continente en este caso? Pues obviamente el continente americano. Ya si quieren verse un poquito más específicos, no podemos decir que somos Norteamérica en 100%, porque nuestro país valga ahora sí como punto geográfico de partida, por ahí de la Ciudad de México hacia el sur del país, pues sí le tocaría una parte de lo que es Centroamérica, pero pues entonces si queremos ser un poquito más específicos, algunos sí lo consideramos como Norteamérica, es decir, a partir de México, Estados Unidos y Canadá, pues obviamente pertenecemos a lo que es Norteamérica, pero pues en general, pues es todo el continente americano. Y pues desde luego que ahí que tenemos, pues se desarrolla lo que es el Estado, en este caso nuestro país, y donde existe esta parte, pues obviamente como país, pues obviamente tenemos una actividad jurídica, es decir, como Estado también tenemos nuestra parte jurídica hasta donde nos toca, y desde luego, ¿qué es lo que le corresponde al Estado? Como lo referí en el segmento pasado, pues es la tierra, el agua, aires, y evidentemente lo que establece nuestro artículo 42 de nuestra Carta Magna, si lo tienen a la mano, por ahí me ayudaría mucho que alguien le diera lectura, no sé si tengan el artículo 42. A ver, permítanme. Artículo 42 dice: el territorio nacional comprende
el de las partes integrantes de la Federación y demás de las islas adyacentes en ambos mares. Comprende asimismo la isla de Guadalupe, la de Revillagigedo, la de La Pasión, situadas en el Océano Pacífico. Sí, efectivamente. Entonces, básicamente nuestro artículo 42 pues ya nos está dando ahí hasta dónde nos puede dar o a qué es lo que pertenece a nuestro país. Desde luego que son las islas, los arrecifes, los cayos, en este caso, pues, evidentemente, plataformas continentales, los zócalos submarinos, incluso fíjense, también no solamente lo que vemos, es decir, a nivel tierra, sino abajo, los submarinos, mares y desde luego nuestro espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, es decir, no tenemos un límite, o hasta este momento un límite establecido para decir de ciertos metros sobre el nivel de mar, pues deja de pertenecer al país, pues no. El mismo articulado ahí nos dice las partes que conforman, y lo insisto, pues ahora sí que es, bueno, como lo refirió la compañera, lo que es el territorio mexicano. ¿Vale? Bueno, ahora más adelante, igual el mismo artículo 43 dice de la misma Constitución, ¿cuáles son las partes que integran la Federación de los Estados? Pues del país, en este caso, vamos a hablar de los 32 estados de la República. Evidentemente, como ustedes saben, éramos 31 estados y un distrito federal. Hoy en día ya la Ciudad de México, pues ya se considera como tal, pues un estado. Entre ellos, pues vamos a hacer una semblanza rápida, que es Aguascalientes, Baja California, bueno, las dos Baja Californias, la norte, en este caso sur, que ya también ya tuvo por ahí un cambio, es Baja California y Baja California Sur. Todavía yo cuando era, pues por así decirlo, joven, nos los enseñaron como Baja California Norte, Baja California Sur, cambió también. Eh, bueno, antes de que continúe, este artículo 43 ordenó los, eh, ordenó los estados por orden alfabético, pues obviamente ya es Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, o México como le llaman muchos, Michoacán, eh, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y lo que les refería hace un momento, Distrito Federal, hoy ya Ciudad de México. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay algo muy importante en nuestro mismo artículo, en nuestra misma Constitución, en el artículo 44 más abajito, ahí nos va a decir cómo está formado los poderes de la Unión y evidentemente en el artículo 44 refiere ahí, ya reformado como tal, dice la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, ¿vale? Entonces, en esa parte yo creo que es más que claro, es más que evidente. ¿Por qué? Pues desde luego porque a lo largo de nuestra historia como país, pues nuestra capital pues ha estado en diversos lugares, ¿vale? Entonces sí, ya hasta que se estableció como tal la Ciudad de México, entonces ya es como ponen la Ciudad de México, o en su momento México Distrito Federal, como la capital desde luego donde tiene los poderes, la sede de los poderes de la Unión, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido no hay más allá de, o bueno, considero yo que esta parte está muy clara, desde luego. Y desde luego, en la misma Estado de México, digo, perdón, en la misma Ciudad de México, pues como les referí, tenemos ahí bueno, el Congreso de la Unión, las cámaras y demás, ¿vale? Desde luego, también ahí abajito, parte de nuestra constitución nos refiere que los estados y de la federación, cada estado conserva su territorio siempre que no exista conflictos entre ellos, ¿vale? ¿Esto por qué se dio? Pues como lo sabemos a través de la Revolución Mexicana, pues obviamente se hacían estados más grandes, más pequeños. Evidentemente ya con tener un estado de derecho, con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues ya se establece ya a nivel constitucional, pues cómo va a ser nuestras federaciones y cómo va a estar establecido. Y desde luego, como lo referí en ese mismo articulado, 45, nos habla de las extensiones y los límites de cada uno bueno, nos dice ahí cómo está formado cada uno de los estados de la República Mexicana. Evidentemente, cada estado, pues al final del día,
generan o bueno, forman parte del mismo país, es decir, de un todo. Y desde luego, ahí abajito en el artículo 46 nos habla, las entidades federativas pueden arreglarse entre sí o a través de convenios amistosos, sus espacios cómo se van a estar limitados. Dice ahí, bueno, de una manera más resumida, el artículo 46, los problemas de territorio que existan entre dos o más estados podrán resolverse por sí mismos con aprobación de la Cámara del Senado. Si no existe un acuerdo, podrá resolverlo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ¿vale? ¿Alguien ha escuchado o ha tenido alguna experiencia o en las noticias últimamente sobre este tipo de conflictos del artículo 46? Insisto, es solamente en el tema de los problemas de territorio que existan entre dos o más estados. ¿Alguien ha escuchado, pues no sé, alguna noticia bueno, que esté enfocada a este artículo? Reciente no, profe. Yo Sí, no. yo creo que sí. Y Sí, tiene la semana pasada y sí lo escucharon. ¿Se acuerdan de la orden de aprehensión del ex gobernador de Chihuahua? ¿Alguien escuchó ahí la noticia? Ustedes saben que para que elementos de cierta, bueno, elementos de algún estado de la República, elementos policíacos de un estado de la República, cualquiera, de una Fiscalía General de la República, pueda operar dentro del territorio de otro estado de la República, es decir, en este caso, Chihuahua, ahora Ciudad de México, hicieron un convenio de colaboración y este convenio de colaboración, ¿qué va a hacer a él? O bueno, ¿qué es lo que nos establecía? Que se le pedía permiso, en este caso los de Chihuahua, le pedían permiso o avisaban a los de la Ciudad de México que iban a operar dentro de la Ciudad de México. ¿Ya ubicaron este asunto? Bueno, básicamente este artículo 46, por eso es que se cita siempre en los convenios de colaboración, que quiero dar a entender, que pues obviamente entre cada estado de la República hay elementos que sí van a poder trabajar o internarse a efecto de trabajar dentro de otro estado de la República. Esto es básicamente lo que nos establece este artículo 46. Y desde luego, cuando no hay un acuerdo entre ellos, pues obviamente la Cámara de Senadores es quien va a aprobar este tipo de convenios de colaboración. Esto desde luego, pues en términos de que establece el artículo 76 en la fracción 11ª u onceava de la misma Constitución, pues ahí mismo viene lo que es propiamente lo que son las resoluciones del Senado en materia, bueno, en este caso es lo que ellos pueden resolver, esas son las facultades. Y desde luego la Suprema Corte de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de, entre ellas, obviamente, va a ser el que va a resolver los conflictos derivados de la ejecución que llegará a corresponder entre cada una de las instancias. ¿Vale? Creo que no hay mayor problema en este tópico, salvo que quieran que andamos, pues bueno, con todo gusto también podemos andar. ¿Alguien tiene alguna duda? no, no. Te iba a Bueno, comentar que me había tocado vivirlo en un conflicto que tuvieron Jalisco y Colima por un terreno de costa donde estaba instalado Isla Navidad. bueno, fíjese, ese es otro tema ahí de conflicto bueno, conflicto entre estados, pero al final, como decía, quien resolvió ahí, pues es el Senado de la República, pero básicamente va encaminado en ese sentido. Últimamente, bueno, hace 2 años, ¿no? Ustedes recordaron ahí un conflicto donde el estado de Nuevo León tenía problemas porque no tenía agua y por ahí el gobernador, que era Samuel García, pues quería o intentaba traer agua de otro estado, ¿no? Del estado vecino.
pues bueno, esta parte también lo entra ahí en esta parte, o sea, que lo que quiero entender es que bueno, hay un conflicto ahí y el Senado pues al final del día pues resolvió en este caso el tema del agua. No fue por ahí de agarrar un riachuelo y desviar el agua, pero pues bueno, al final del día sí se le pudo haber surtido o se le surtió el agua a aquel estado. Digo, es un problema que fue muy fuerte por las sequías y pues bueno, sí se resolvió afortunadamente este tema y bueno, sí hubo agua, muy poca, pero bueno, hubo agua. Bueno, ahora bien, el artículo 48 ahí mismo de la misma Constitución nos establece que las islas, cayos y arrecifes de los mares colindantes que pertenezcan, ojo, colindantes que pertenezcan al territorio nacional, plataformas continentales, zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, los mares territoriales de aguas marítimas internas e interiores del espacio, situados sobre el territorio nacional, depende directamente del gobierno de la Federación. Un ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, en la zona, bueno, al norte del país, el río Bravo, pues obviamente es, aparte de ser un río, obviamente, también compartimos frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta parte, aquí entra lo que se establece el artículo 48, eh, donde nos prevé ahí, pues ahora sí que hasta dónde es parte del territorio nacional. Si ustedes tienen un mapita a la mano por allá, pues se van a dar cuenta qué es lo que es propiamente pues parte del territorio mexicano. Y desde luego ahí nos damos cuenta qué es lo que, hasta dónde podemos nosotros como mexicanos tener acceso, o bueno, mejor dicho, como lo referí en el segmento anterior, libre tránsito como tal. ¿Vale? Yo creo que de este tema hasta este momento no hay problema. Y van a preguntarse ustedes por qué la Constitución habla de callos, ¿verdad? Generalmente los callos que conocemos pues son ahí de los pies quizás, pero no. En materia de la Constitución los callos se forman desde luego con las corrientes oceánicas, es decir, una formación natural que transporta sedimentos de suelo desde un lugar a otro. Entonces, obviamente estamos hablando del mar. Si ustedes se han dado cuenta, también hubo un conflicto hace unos años donde pues ahora sí que el mismo cauce del agua generó que cierta parte o cierto territorio mexicano se recorriera tantito o un poquito más a los Estados Unidos. Entonces, en algún momento, hace unos, bueno, tiene unos años, unos 10 años fácil, donde ahí el Estado, bueno, en este caso Estados Unidos, peleaba que, a pesar de que es la corriente natural del agua, peleaba que sí había parte de Estados Unidos en México, o al revés, de México en Estados Unidos. Entonces, obviamente, el Senado, pues obviamente, a través de la diplomacia mexicana, pues entra al conflicto y desde luego es el que pues dirime hasta dónde podemos nosotros ser o bueno, tener como territorio mexicano. ¿Vale? Creo que de este tema no le veo mayor problema, salvo que quieran que abondemos en algo. ¿Podemos avanzar o abondamos en algo en ese tema? No, está bien, Lick, está bien, está bien. Vale. Deme un segundo, permítame. Es que creo que no les había referido el... No creo que ni me presenté el primer día, ¿verdad? Entonces, bueno, les comento rápido. Así es, maestro. Sí, no, sí, les ofrezco una disculpa. Soy agente del Ministerio Público Federal y curiosamente salió hoy en la mañana, es decir, entré ayer en la noche, en la mañana y salió hoy a las 6, casi 6 de la mañana, es decir, me la aventé corrida. No soy de turno, pero bueno, hay que estar ahí en la oficina y bueno, cuando hay detenidos, pues ni modo, hay que darle a los detenidos y trabajar con ellos. Entonces, por eso, creo que tomé la clase muy rápido ese día, ahorita que lo recuerdo. Pero bueno, es parte de mi experiencia y bueno, les comparto. Bueno, ahora vamos a otra parte. Ahora vamos a ver el subtema que tenemos ahí también, que son los elementos acuáticos internos del territorio mexicano. Bueno, como lo referimos en la misma Constitución, en el artículo que nos hizo favor de leer la compañera, pues, ¿qué son, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Aclaro, todo esto es derecho constitucional, usamos la Constitución, nos basamos para esta materia, obviamente, en la Constitución.
te referí que la información de hoy, o bueno, la clase de hoy, pues les va a servir a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque como mexicano, pues debemos saber hasta dónde tenemos nosotros como límite de territorio nacional. Y bueno, pues ahí mismo en el artículo 48 de la misma Constitución nos establece ahí qué son los cayos, bueno, qué es lo que es el territorio mexicano, y nos refiere ahí que son islas, cayos, arrecifes, mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, el zócalo submarino de las islas, obviamente. Los cayos, ya habíamos hablado que los cayos que son, pues son las corrientes que se forman dentro del agua y van jalando más terreno, o puede ser al revés, que el territorio mexicano se vaya, pues no recorriendo, pero bueno, las partes que salen de tierra, pues se vayan recorriendo. Y desde luego, también tiene las aguas marítimas, el espacio situado entre el territorio nacional, entre un país y otro estado. Y desde luego, como lo referí hace un momento, todos estos conflictos que hay, ¿de quién dependen? Obviamente del gobierno, obviamente de la Cámara del Senado, y desde luego hay estados bueno, hay islas hay islas en México, que desde luego, pues México parte como tal, si bien es cierto, no está dentro o adosado a lo que es el territorio nacional, insisto, como es las islas. Un ejemplo de ellos, pues son las Islas Marías, o las Islas de Guadalupe, que son un poquito alejados de lo que es propiamente la tierra, es decir, está nuestra tierra, bueno, como país, la tierra, agua, y luego sigue la isla, pues obviamente el país que ejerce cierta jurisdicción hasta estos lugares. Y desde luego, pues dentro de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio, pues tenemos los ríos, lagos, lagunas, y desde luego también ahí, en este tema, tenemos, pues como lo referí, los arrecifes. Permítame. Y bueno, eso es lo que por ahí nos establece lo que es el artículo 48, que son los elementos acuáticos internos del Estado mexicano. Ahora también, vamos a hablar un poco de lo que es propiamente los ríos, lagunas, y obviamente que es materia, bueno, parte de nuestro territorio mexicano. Y obviamente vamos a definir qué es un río. Pues los ríos como tal, pues son escurrimientos de aguas, que esas mismas son concentradas dentro del curso permanente dentro de nuestro país, y desde luego también es semipermanente, y desde luego que se debe entender pues como un conjunto de drenaje, entendiéndose como agua limpia, ¿verdad? O que hoy entendemos como drenaje, lo tenemos asociada como agua sucia. Sin embargo, bueno, en algún momento pues sí tuvimos agua limpia. Y desde luego, este drenaje, pues desde luego tiene que ser un carácter de corriente que tiene que distinguir entre los ríos permanentes y los ríos temporales. Un río temporal, pues obviamente se entiende o se debe entender propiamente como en las temporadas de lluvia. Si ustedes se dan cuenta, hay ríos que obviamente en temporadas de sequía, pues obviamente baja el nivel del agua, y cuando es temporada de lluvia, sube. Sin embargo, tenemos ríos que sí son, que todo el tiempo tienen agua. Uno de ellos, un ejemplo de ellos, pues es el río Grijalva, ¿vale? Ese tipo de ríos pues siempre va a tener agua, poca, pero siempre va a haber agua, y en tiempos de lluvia pues obviamente va a elevar su nivel. Y también hay ríos temporales, que pues obviamente, como es en el estado de Nuevo León, no siempre se tiene este río propiamente lleno de agua. Hay días o hay temporadas de sequía que obviamente pues no tiene nada de agua. Y desde luego que se debe entender esto por río, pues desde luego toda aquella, insisto, toda la parte corriente de agua, que desde luego, por su propia naturaleza y su propio camino, pues hay dos tipos de ríos: los subterráneos, abajo de la tierra, y los ríos que pues podemos ver a simple vista sobre la tierra, es decir, sobre la superficie, ¿vale? Entonces, todo este universo de agua, valga la expresión, pues es parte de nuestro territorio mexicano. Y desde luego, si se dan cuenta, pues también ya está dentro de nuestra legislación, es decir, dentro eh, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no solamente la Constitución habla de los ríos, también habla de las lagunas, y debemos de entender esto, y esto es a nivel muy cultural. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos como una laguna? Pues es una depresión somera aislada de agua,
Y desde luego que esta parte del agua, un cuerpo de agua, pues está rodeado o cercado propiamente de arena y desde luego que pues a nivel general las lagunas cubren solamente el 10 o 15% pues a nivel mundial, no solamente de México. Afortunadamente México tiene lagunas, una de ellas pues es aquí en el estado de Michoacán, donde tenía su laguna muy bonita, ¿verdad? Que por cierto ya se secó, pero bueno, propiamente también nos ve nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y desde luego también hablamos de las aguas internas, pues obviamente como lo referí hace un momento, pues las aguas internas son todas aquellas que están propiamente dentro de nuestro territorio, es decir, dentro del Estado mexicano, ¿vale? Y desde luego los elementos marítimos, pues debemos de entender estos como pues, todo lo que rodea al país, es decir, de un lado el Pacífico y de este lado el Golfo de México, pues es parte de nuestra riqueza como país, recurso natural obviamente, y desde luego también tenemos que entender que es una plataforma continental, pues es una plataforma continental, se debe entender como es una zona que evidentemente se inclina gradualmente desde la orilla del mar hasta una profundidad, es decir, que tenemos esto, pues entre más caminemos al mar, pues más va haciendo profundo, entonces esto lo entendemos como una plataforma continental, o mejor dicho, en otras palabras, coloquialmente como una playa, y desde luego esta parte también está delimitado, y por supuesto que el país, o bueno, está también dentro de la Constitución, está regulado, y desde luego, pues creo que aquí no hay mayor problema. También dentro de la Constitución nos habla de las islas, y bueno, van a decir, bueno, pues que es una isla, pues evidentemente es una zona de tierra firme, es decir, es un espacio de tierra rodeado de agua, valga la expresión, y esto es lo que se conocemos como isla, creo que de no hay mayor problema, y obviamente las islas pues pueden variar, pues hay diversos tamaños, que en este caso las más comunes para México, pues pues en algún momento fue una cárcel, las Islas Marías, la isla de Cozumel, que también ya es una zona más allá turística, y desde luego pues el tamaño de estas es variable, evidentemente, ¿por qué? Porque la misma naturaleza lo va formando y lo va haciendo conforme el ir y venir de la misma evolución geográfica de la misma tierra. Y desde luego también tenemos el mar territorial. El mar territorial, pues desde luego que es parte es un mar adyacente, valga la expresión, y desde luego esta parte la tenemos en el lado ribereño, es decir, donde hay ríos, pues valga la expresión, ribereño, donde están los ríos, y generalmente es una anchura máxima, pues hasta de 12 millas, para que esto se pueda, millas náuticas, esto se tiene que entender para que sea un mar territorial, y desde luego, pues obviamente el país sobre habla de México, pues ejerce soberanía sobre También dentro de nuestra constitución política, pues habla de los arrecifes, y pues desde luego que es un espacio, una roca, un banco de arena, valga la expresión, que tiene también por lo menos, pues tiene que tener cierta medida, es decir, para que eso se pueda considerar como un arrecife, pues también tiene que cumplir ciertas características y ciertas medidas, y desde luego, pues obviamente en los arrecifes, obviamente hay vida como tal, y pues obviamente es vida, sobre todo, pues marina, en este tipo de, de, de lugares. Y como les comenté hace un rato, también los cayos, pues obviamente los cayos no propiamente, estamos hablando que son islotes o una isla formada por arena, y desde luego que están fragmentados por corales. En este caso, nuestro país es muy tiene muchos, valga la expresión, muchos cayos, como es en la parte sur del país, en este caso Cozumel, Cancún, pues ahí esta parte es donde tenemos más, bueno, más lugares con esas características, pues valga la expresión, es parte del Golfo de México, donde esta parte pues está llena de arrecifes, y bueno, pues las plataformas, o perdón, los zócales marinos, debemos entenderlos como pues, unas plataformas insulares, y esta pues es un área submarina
que circunda, pues desde luego como una isla, y desde luego que tiene una profundidad que obviamente conforme va cambiando la marea, pues se va viendo lo que son propiamente los zócalos submarinos, ¿vale? Sube la marea, baja la marea y obviamente ahí se ven los zócalos submarinos. Creo que hasta este momento, en este tipo de subtemas que he dado, creo que no hay ninguna duda, salvo que alguien quiera que me regrese un poco, pues con todo gusto lo abordamos. Maestro, Sí. tengo una duda, pero de los artículos, ¿De porque los cuales? platicamos de los artículos, Ok, porque ¿cuáles? ahorita ya abordamos el 46 y el 48. Ahorita que estaba leyendo, me llamó mucho la atención el 47, Ok. el por qué hacen, o sí, o sea, por qué nada más lo hacen exclusivo para el estado de Nayarit. ¿Hubo algún conflicto o algo? Mira, para entender propiamente lo que es el estado bueno, el conflicto que hubo en algún momento, propiamente del estado de Nayarit, pues tenemos que remontarnos a lo que es la zona geográfica. Voy para allá, permítame. Gracias, maestro. No, nada que decir. Bueno, vamos, déjame ver si tengo aquí un mapa a la mano. Pero básicamente el estado de Nayarit, ¿por qué hablaba? Bueno, hablaba por la extensión territorial que tiene el estado de Nayarit, obviamente su capital, que es en este caso Tepic, Nayarit, y desde luego la naturaleza que en algún momento tenía, o bueno, tiene este estado de la República, pues obviamente en aquel entonces, porque también recordemos lo que es propiamente el artículo 47, digo, lo que es el estado de Nayarit, pues ahí nos hablaba, fue adosado este estado de la República, pues obviamente al estado al país mexicano, entonces por eso es que ahí tenía un conflicto de territorios. Entonces sí, es muy específico porque el artículo 47 nos habla de vaya, valga la expresión, del, de por qué habla específicamente ahí. Sin embargo, bueno, recordemos ahí que propiamente ya lo que fue allá por la creación de como México como Estado, hablo ya como país, donde creo que fue ahí por el 1800, ya cuando se hace el país como tal, y después 1917 en la Revolución Mexicana, pues esta era una entidad federativa que pues era muy pequeña y desde luego que por su tamaño pues no era no pertenecía como tal. De hecho, el país, el estado de Nayarit como tal, pues creo que tiene menos de 100 años. No tengo aquí a la mano el dato, pero déjenme los busco, donde ya habla propiamente de lo que es el estado como tal, bueno, valga la expresión, el estado como tal, de cuando se fundó, pero más que nada, pues por eso ahí quedó el ser un estado pequeño, que curiosamente está más grande que Tlaxcala, por eso es que quedó ya ahí a nivel constitucional. Ahora sí que pues, ya tuvo su soberanía Ok, propia, Colima. pero espérame, es que no tengo, la verdad, estoy tratando de buscar el estado de Nayarit, pero no lo tengo aquí a la mano. Estado, espérame, Sí, maestro, dice que se fundó en el 26 de enero de 1917. Sí, Bueno, eso dice Google. pero obviamente, bueno, Nayarit, ¿y cuál fue su conflicto ahí competencial? Porque ahí también, si tú te das cuenta, o ya teniendo ahí el estado como tal, ¿qué Ah, tenemos frente al estado de Nayarit? Pues Jalisco. las Islas María, que en este caso que son las Islas María Madre, las Islas Magdalena, que todas son Marías. Entonces de ahí, de Nayarit, a donde está la isla, pues obviamente es parte del territorio mexicano, y de ahí más adelante vamos a ver hasta cuántos kilómetros de que es tierra firme el país puede ser o se puede considerar como territorio mexicano.
Entonces, el artículo 47 para nosotros nos puede, o bueno, en este caso, a efecto de tener mayor territorio, por eso es que se quedó ahí establecido en el artículo 47. Sin embargo, bueno, no está más allá de ver de la exposición de motivos propiamente del artículo 47, porque quedó ahí, pero sin embargo es porque revestía o agarraba parte de las Islas Marías. ¿Vale? Gracias, maestro. No, 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 nada que agradecer. Bueno, estamos ahí a la orden. Y bueno, bueno, continuando con el temario, permítame. Bueno, concepto y orígenes de latinoamericano. Fíjense que esta palabra es muy utilizada porque lo dividimos en latín y latinoamericanos. De entrada, pues debemos de entender que los latinos, pues son todas las personas que hablan una lengua romance, en este caso derivado propiamente de Roma, como es el español, el italiano, el francés. Entonces puede ser que un latino, pues obviamente, pues esté en España, un latino también esté en Europa, y muchas personas decimos, ¿te gustan los latinos? Y pues obviamente los latinos no solamente habla del territorio geográfico como tal, sino es propiamente de las personas que hablan alguna lengua romance, en este caso, insisto, latín como tal. Sin embargo, aquí latinoamericanos, pues obviamente ya hablamos de las personas que estamos en Latinoamérica, es decir, valga la expresión, en América. Sin embargo, ahí también tenemos otro tema porque pues al ser latinoamericanos, pues, ¿qué consideramos que somos? Desde México hasta el sur del continente americano, a excepción de Brasil. ¿Por qué? Porque pues ellos hablan portugués. Sin embargo, bueno, también se consideran latinoamericanos. ¿Por qué? Porque viene su lengua igual de un origen romance, es decir, insisto, como tal, de las lenguas traídas en la conquista por Europa. Obviamente sabemos que pues Portugal conquistó a Brasil, España, diversos países hoy de México. Entonces, bueno, el concepto y origen del latinoamericano, pues desde luego se debe de entender como una zona exclusiva, pues desde luego que esta es una zona esencial del conjunto de transacciones internacionales, obviamente como lo he referido. ¿Por qué? Pues a raíz de las conquistas que tuvieron los europeos con los americanos, y desde luego ya ahí estamos hablando un poquito más allá, que son las convenciones de ultramar o convenciones del mar, que era lo que era de Europa hacia América. Pues estamos ahí retomando ya por ahí un poquito de 1900, principios de 1900. Recordemos que como tal, pues no existía eh, la forma de viajar como lo vemos hoy, era sobre todo por tierra, y cuando era de continente a continente, pues prácticamente era pues la única forma de viajar era en barco. Recordemos que como aviones en aquellas épocas, pues desde luego que no existía. Y desde luego somos considerados nosotros como parte de, pues ya, como cultura, pues como latinos y latinoamericanos, porque pues obviamente nacimos dentro del territorio, o bueno, del continente americano. Y esta parte, desde luego que ha sido pues como tal fundamentalmente histórico. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos da identidad como americanos. Y sin embargo, curiosamente hay eh, muchas comunidades latinas, valga la expresión, en otros países como los Estados Unidos, que es lo más sonado, que tienen o se sienten una identidad como tal dentro o bueno, por hablar español, se sienten latinoamericanos. Y pues esa es una parte de lo que habla ahí, lo que es tener parte de, bueno, el origen latinoamericano. Y obviamente a raíz de estos orígenes latinoamericanos, pues va más allá con un enfoque de convenciones americanas, desde luego convenciones culturales, y más allá también tenemos otro enfoque del tema de lo que es, insisto, economía, cambio de culturas, y desde luego en ese sentido, pues se han establecido diversas convenciones, como son las convenciones del Pacto de San José de Costa Rica. También tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, entre varias, obviamente. Por ejemplo, otra que tenemos, el Belém do Pará, que nació en Brasil, sin embargo, pues ya fue para el mundo.
y de ahí es nuestras raíces como tal latinas. Y desde luego, ahora, regresando un poquito a lo que es el tema del territorio, pues dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció una regla de que el territorio mexicano tiene que tener desde la tierra firme, es decir, de nuestra costa, tenemos hasta 200 millas para que se establezca como parte del territorio mexicano. Entonces, de ahí que viene el artículo 47, donde decía la compañera Iris, nos establece ahí el artículo 47 nos habla también de lo que es propiamente las Islas Marías. Entonces, de frente del estado de Nayarit tenemos las Islas Marías. Y de estas Islas Marías tenemos que tener 200 millas para que se considere parte del territorio mexicano. ¿Vale? Entonces, ese artículo 47, pues desde luego, pues obviamente es fundamental para que, pues para que tengamos la idea hasta qué momento México va a dejar de tener territorio propiamente, es decir, aguas internacionales. Y esto, pues desde luego, en un ya estado o en un marco de legalidad, en el sexenio de Echeverría, ya por el año de 1972, fue donde ya se estableció como tal este tipo de, o bueno, cómo medir hasta qué momento le pertenecía a México. Y desde luego, insisto, esto fue bajo la presidencia de Luis Echeverría, donde ya se establece la zona como tal, que es el territorio mexicano, y desde luego también nos habla ahí de la zona económica, que evidentemente hasta qué momento nuestro país como tal, como México, podemos tener o podemos ser parte de una zona económica ya con otros países, es decir, lo que son aguas internacionales, y desde luego insisto, ya como tal, la soberanía del país, ya en un marco internacional, insisto, ya fue bajo el mandato del presidente Luis Echeverría, esto fue por ahí de 1976, y evidentemente ahí qué pasó, pues obviamente se reformó el artículo 27 constitucional, recordemos que el artículo 27 constitucional, bueno, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos está dividida para personas físicas, que somos los mexicanos, y también la parte orgánica, que son la parte donde se establece lo que es propiamente la división de funciones, se divide el Estado, cómo está formado, e incluso nos habla nuestra misma constitución de cómo es que está las leyes, quién las va a hacer. Esto, desde luego, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no mal lo recuerdo, es la unidad 7 u 8, donde vamos a ver cómo es que se crean las leyes. Sin embargo, bueno, no está de más decirlo desde ahorita, que los primeros 27 artículos habla de las garantías individuales, bueno, en su momento así se llamaban garantías individuales, hoy ya son garantías de las personas, recordemos que ha tenido diversas transformaciones o diversas modificaciones de nuestra constitución política, y desde luego, insisto, para nuestro límite que tenemos para considerar como territorio mexicano es hasta 200 millas, entiéndase como millas náuticas, lo que es propiamente el territorio nacional mexicano. Y desde luego, dentro de nuestra misma constitución, en el artículo cuarto constitucional, obviamente nos establece lo que es propiamente la soberanía de la nación. Recordaremos en la primera clase, que fue lo que les referí, en el sentido de que por el solo hecho de estar dentro del territorio mexicano, si una persona llegara a ser esclavo o estar bajo el estado de esclavitud de otro país, bueno, por solamente por el hecho de entrar al territorio mexicano, pues obviamente ya no tenía, o bueno, ya no sería considerado como esclavo. Sin embargo, parte de esto, ¿por qué viene? Porque evidentemente, ¿hasta qué momento? Obviamente a 200 millas de profundidad del agua, pues no podemos tener una barrera, no podemos tener una ¿cómo decirlo? Pues algo que nos divida físicamente. Entonces, ¿por qué usamos esto? Pues bueno, el término de 200 millas, pues ahí viene, ¿vale? Creo que en ese tema no hay mayor duda. Sin embargo, bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Yo nada más comentar, por ejemplo, cuando ya se adentran, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de aguas internacionales,
que es Sí. a veces los vacíos que se ocupan para el juego y algunas otras cosas que no están en cuanto a impuestos reguladas en México, que se aprovechan a veces, ¿no? Esos vacíos para viajar a aguas internacionales, ¿no? Los barcos que salen y pues hacen apuestas y juego. Sí, curiosamente, digamos que, bueno, la legislación está hecha para prever delitos e incluso para evitar que algunos se sigan cometiendo. Sin embargo, pues en el espacio de falta de legislación, como usted dice, más allá de fuera de lo que es el territorio o aguas nacionales, lo que se debe de considerar aguas internacionales, pues sí se presta este tipo de espacios, un espacio libre, pues como dice usted, para ciertas competencias. Sí, sí he llegado a escuchar de estas. Y obviamente, pues hasta cierto punto, pues al país como tal, en este caso México, pues no tendría por qué tener injerencia, ni tampoco, en caso de que se cometiera un delito, pues diríamos, pues no se cometió en territorio mexicano. Quizás no en suelo mexicano, porque se entiende de suelo, pues la superficie firme, ¿verdad? Pero no así en las aguas marinas, podría ser territorio o parte del espacio mexicano. Pero sí, sí se presta mucho para ese tipo pues no sé si decirlo, de eventos o espectáculos, pero sí he llegado a escuchar ese tipo de actos que llegan a hacer ciertas personas, obviamente en las profundidades del mar, ¿verdad? Pero sí, muy buen aporte, licenciada. Vale, creo que hasta este momento, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? Yo no, maestro, gracias. Vale. Ahora bien, vamos a ver esta parte de lo que es continuando con el artículo 27, lo toqué una forma muy somera. Sin embargo, bueno, dentro de la misma Constitución, el artículo 27 fíjese que este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una dualidad. Porque nos habla de lo que es propiamente el territorio, la nación, es decir, de a quién le pertenece. Y desde luego, en este caso, la previsión constitucional respecto de las zonas económicas del Estado mexicano como tal, se encuentra precisamente establecido en el artículo 87 y pues, perdón, 27, corrijo, 27. Y desde luego, en este artículo, ¿qué nos da a entender? La nación ejerce una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, era lo que comentaba hace un momento. Hasta cierto punto se puede hacer ciertas transacciones, valga la expresión, se puede hacer cierta actividad fuera del mar territorial y desde luego la zona adyacente, los derechos de la soberanía y las jurisdicciones que determinen las mismas leyes del Congreso, quien pues obviamente el Congreso es el que expide, modifica, crea las leyes. Desde luego también habla aquí mismo de la zona exclusiva, se extenderá hasta 200 millas náuticas, es decir, hasta nuestro territorio mexicano, a partir de la línea base de la cual se mide el mar territorial. En este caso, hasta donde tenemos el mar territorial, pues bueno, lo que es tierra como tal, hasta 200 millas más adentro, pues es lo que podemos tener como dentro del territorio mexicano. Y desde luego, hasta este lugar, todo lo que entre para acá, y como dicen ustedes, todo lo que entre dentro del territorio mexicano, pues ya es parte del país, o bueno, ya se tiene que sujetar propiamente a lo que son la legislación o a las leyes del Estado mexicano, en este caso nosotros como país, ¿verdad? Ahora bien, la formación histórica de los estados de la Unión y el Distrito Federal, pues obviamente en nuestro artículo 43, como lo referimos al principio, nos habla ahí los estados de la República. Como lo referimos, pues son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, bueno, el nombre completo es Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, eh, bueno, México, pero entiéndase como Estado de México, no México como país, sino propiamente Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, bueno, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, aunque el nombre correcto es Ignacio de la Llave Veracruz, Yucatán, Zacatecas y hoy Ciudad de México, ¿vale? Esto obviamente donde lo tenemos, como lo referimos hace un momento en el artículo 43,
y desde luego los poderes están dentro de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión pues tiene ahí como tal los poderes, eso lo vamos a ver más adelante, insisto, donde se va a ver el poder, o sea, el poder tenemos solamente uno dividido en tres, y obviamente tenemos los congresos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Insisto, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como lo referí, siempre que haya un conflicto entre los límites de los estados, pues obviamente va a haber una resolución, y esto quién lo va a ver, obviamente a nivel del constitucional siempre se va a ver, obviamente a través de quién, pues obviamente del estado, del Congreso de la Unión, y desde luego propiamente ahí el artículo 45 nos establece, nos refiere que los estados de la federación conservan pues lo que es propiamente su extensión, sus límites entre cada uno de los territorios, y desde luego también hay formas de cómo un estado puede, eh, ahora sí que valga la expresión, un estado puede generarse dentro del territorio mexicano, otro estado, sí se puede, obviamente, y o si un estado se quiere unir a otro estado, también se puede. La misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos los prevé, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es parte de la soberanía. Era lo que yo, no sé si en algún momento creo que sí les comenté a ustedes, fue en esta clase, donde les comenté que cada estado de la República, pues también tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas de cómo conducirse dentro de su mismo estado. Sin embargo, también tenemos las leyes federales, que pues, obviamente es para todo el país, ¿vale? Y desde luego, insisto, todos estos los límites, ¿quién los va a resolver? El Congreso de la Unión, y desde luego, pues ellos son los que van a hacer o van a marcar como tal nuestro territorio nacional, o hasta dónde nos puede, perdón, que el territorio de cada estado, y hasta dónde puede ser colindante, ¿vale? Creo que de esto no hay ninguna duda de ello. Insisto, creo que lo tomé una parte, no recuerdo, creo que fue la primera clase donde tomé esta parte. Y desde luego el Congreso de la Unión, pues obviamente es el que siempre va a estar, el que nos va a dividir o nos va a dar a lo que es propiamente cada una de las partes del territorio del Estado México, de cada uno de los estados del país, valga la expresión. Y desde luego, insisto, también entre cada estado de la República, pues también tenemos los convenios, en este caso convenios de seguridad, convenios de colaboración, convenios en materia de procuración de justicia, eh, incluso hay convenios en materia económica entre estados. Entonces, en esta parte, pues también, insisto, el Congreso de la Unión es el que va a estar, bueno, dando, o bueno, es el que aprueba cómo se hacen estos convenios entre interestatales, valga la expresión. Generalmente lo vamos a ver más enfocado en materia de seguridad, ¿vale? Y también tenemos, pues en caso de que un estado tenga conflicto con otro estado, pues desde luego que se pretende que obviamente sea una resolución amigable, una resolución amistosa. A final de cuentas, pertenecemos a un solo país, y desde luego, como tal, pues insisto, la Suprema Corte de la Justicia es la instancia encargada también de resolver conflictos interestatales, ya sea dos o más estados, y desde luego con apego a lo que establece y obviamente nuestra propia Constitución. Y generalmente pues hay un juicio ordinario, es decir, si se lleva un juicio, un procedimiento entre los estados que pueden tener algún conflicto entre cada uno de ellos. Mi pregunta es, ¿hasta este momento tienen alguna duda? No, profesor. ¿No? Fíjense que este tema de hoy es muy, o la unidad de hoy es muy, muy pequeña a diferencia de otras que son más extensas. No sé si hablé muy rápido, eh, pero, insisto, si alguien tiene una duda, pues con todo gusto la podemos resolver. Este, Creo que es lo que yo les decía desde un principio. El territorio como tal, pues obviamente va a ser cultura. ¿Por qué? Porque al final del día, como mexicanos, pues ya sabemos, ubicamos en dónde está regulado dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Obviamente, pues tenemos el conflicto interestatal, podría ser,
y pues obviamente los elementos geográficos del Estado mexicano, insisto, lo que conforma nuestra nación y son los temas que el día de hoy se abordaron, o bueno, se tenían programados para el día de hoy abordados. Insisto, creo que no hay mayor duda, ¿verdad? No, maestro, gracias. Sí, insisto, hoy creo que fue más rápida la clase, sin embargo, pues no es óbice o no está más allá de referir, incluso de la clase uno y 2 si tienen alguna duda, igual con todo gusto, pues están en plena aptitud de preguntar, por los que no se pudieron conectar el segmento pasado y el antepasado, y pues si no hay más dudas, el día de hoy, hoy le paramos aquí, insisto, fue una clase muy rápida hoy porque se abordó creo que muchos temas que muchos conocemos. ¿Alguien tiene dudas? Si no, pues nos podemos desconectar si gustan, o la próxima maestra es la que espera. Pero es hasta las 10:30 o 10 la clase, ¿verdad? 10:30. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, no, digo, insisto, no, si no tienen duda ni de este tema ni de los dos antepasados, bueno, pues damos por concluida la sesión de hoy. Y creo que para el próximo segmento, el próximo tema, denme un segundo, de una vez lo voy a buscar para irles adelantando de qué vamos a hablar. Es estructura política de la federación. Ah, ya, vamos a hablar un poquito del federalismo, ahí sí me voy a tardar un poquito más. Y también les iba a proponer, los miércoles no tienen alguien, los miércoles en la noche, lo pueden tener libre como para generar una clase extra. Hablo en la noche ya a las 10 de la noche. 10 de la noche. Sí, si alguien tiene libre, lo voy a pedir. ¿Por qué? Porque los temas que vienen ya a partir del tema 4, 5, 7, 6, perdón, 7, 8 y 9, ya son temas que honestamente les voy a ser muy claro y honesto. No se logran ver en una hora y media. Entonces, en otro grupo lo que me funcionó es que para abarcar todos los temas, generé entre semana una clase extra, es decir, ¿cuántas clases son? Como 10 clases las que se tienen que ver por unidad, 9 10 clases por ahí. Entonces tuve que generar como 3 clases más porque, insisto, fue muy amplio, la verdad. Entonces, por eso les comentaba, si no hay mayor problema, me voy a poner en contacto con las compañeras, bueno, las que administran el grupo de WhatsApp, para que nos generen una clase extra entre semana miércoles, insisto. ¿Por qué miércoles? Porque, pues bueno, generalmente el miércoles es el día que salgo más temprano, salgo a las 9 más o menos de trabajar, 9:30. Entonces me da el tiempo suficiente para conectarme, Sí. ¿vale? De mi, Entonces, de mi parte ¿mande? no hay problema, maestro, adelante. De mi parte no hay problema, maestro, Ah, adelante. ok. Ah, pues muchas gracias. ¿No es que nos avise con tiempo para planearlo? Una semana Sí, todos. no sé, este miércoles no sería yo creo que el otro, porque insisto, la idea es decir que, ¿cómo estamos este miércoles? Creo que este miércoles es 28, ¿verdad? Sí, Ujú, miércoles. Sería yo creo que el 4, que sería 4 de septiembre, voy a pedir que ok. se genere una clase extra o 2 clases extra. Insisto, esto es en pro de ustedes a final del día. Lo que pretendo es que se cubra todo el temario y obviamente, pues, pues ustedes tengan conocimiento, obviamente. Y insisto, el temario sí es un poquito extenso en esas 3 o 4 últimas unidades, ¿vale? Pues Sí, les perfecto. agradezco Sí, no, ¿vale? ¿Vale? El tema que vamos a ver la próxima clase, ¿cómo se llama? Perdón. El próximo segmento se llama, permítame que moví todo el temario otra vez. Ya. Estructura política de la federación. Sí, les voy a pedir un poquito de paciencia, porque pues vamos a hablar un poquito de lo que es el federalismo, características del poder, cómo es este sistema presidencial, el parlamentario, dentro de este, de esta unidad.
A ver, espérenme antes de que nos vayamos. Ya, ahí voy. Es que como que mi computadora es un poquito lenta, pero ahí va. Ya está abriendo la clase que tenía, que en algún momento tuve la oportunidad de compartir con diversos compañeros. Bueno, en estos, no, miren, si nadie se ha desconectado, podemos avanzarlo un poco, lo que es la unidad 4, que es el federalismo en México, y obviamente este federalismo en México nació a partir del año de 1812, y recordemos que como México como tal independiente no es en 1810, es hasta 1821. Sin embargo, recordemos que no teníamos un ordenamiento jurídico hasta 1824. ¿Y esto por qué? Porque esto fue influenciado, adivinen por quién, pues obviamente por los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, ellos también venían de las 13 colonias. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una constitución, obviamente estamos influenciados por lo que es las 13 colonias de los Estados Unidos de América, y desde luego a la postre de nuestro país en que se convirtió, pues se crearon las federaciones. En este caso, por eso de ese tema se llama el federalismo. Y estos tienen, ahora, ¿qué tenían las características del federalismo? Pues es que estos tenían personalidad, tenían poderes, tenían autoridad. Desde luego tiene un conjunto, desde luego que valga la expresión, en su conjunto o de manera separada, pues el federalismo también tenía como tal ciertas características de la forma de gobernar, y obviamente en el federalismo se entiende como que ya habían estados libres y soberanos. Y desde luego en México se promovió el federalismo gracias a un autor, si no se me escapa ahorita, fue el autor, fue un fraile, de hecho, fue fraile, Fray Servando Teresa de Mier, que esta bueno, fue una parte fundamental. ¿Por qué? Porque discutió propiamente lo que es la acta constitutiva de la Federación Mexicana, y refirió desde luego que pues dentro del Estado mexicano, pues debería de haber una prosperidad desde luego. ¿Y por qué? Porque copiaba o ideaba el modelo vecino, es decir, de los Estados Unidos de América, y desde luego, pues ahí es donde este fraile, Fray Servando Teresa de Mier, pues toma cierta importancia, o mejor dicho, que fue el autor como tal de lo que es el federalismo ya en México. Insisto, esto fue influenciado por Estados Unidos de América. Insisto, ¿por qué? De nueva cuenta, recalcando, ¿por qué? Porque viene propiamente de que ellos venían de las 13 colonias, ¿vale? Entonces, desde luego, cuando Estados Unidos pretende ya separarse de Inglaterra, pues por eso sale ahí lo que es la época del federalismo. México obviamente fue influenciado por esta corriente, y desde luego como tal, como les mencioné hace un momento, pues en 1810 se empieza a proclamar lo que es propiamente nuestra independencia mexicana, desde la independencia de México. Y pues desde ahí empieza la República Mexicana a tomar forma, o a tomar parte ya lo que hoy conocemos como un estado, un país soberano. Y obviamente nosotros como país, digo nosotros, no vivimos en esa época, sin embargo como mexicanos sí, lo digo así nosotros, pues obviamente veníamos o tratábamos de emanciparnos de un régimen como tal virreinal. ¿Vale? Entonces recordemos que desde 1810 hasta 1821, pues en estos 11 años bueno, más bien fueron 11 años los que tardamos de independencia ya como tal, insisto, ya México libre y soberano, pues no se dio en 1810, insisto, se dio hasta 1821. ¿Y esto cómo culminó? Pues obviamente con el movimiento insurgente mediante la consumación ya propiamente de lo que es de la independencia, que por cierto ya en el próximo mes, pues bueno, el país bueno, es una fecha para nosotros histórica como mexicanos. Y insisto, la corriente insurgente, pues, ¿qué trajo? Pues innovaciones políticas, desde luego, a pesar de tener innovaciones políticas, no dejemos o no pasamos por alto que estas innovaciones políticas, pues fueron a raíz de qué? Pues del virreinato, porque México venía del yugo español como tal,
Entonces, no obstante de que se intentaba tener, pues ya como tal independencia, pues México independiente, veámoslo como un pequeño bebé, no sabía qué hacer los mexicanos independientes. Sin embargo, también trataron de traer un poquito de la corriente española. ¿Para qué? Pues para tener lo mejor de, en teoría, en leyes, es decir, como mexicanos, pues tener propiamente nuestra constitución. Y pues ahí una de las personas que fue muy importante ahí, pues fue también Ignacio López Rayón, allá por el año de 1811, donde él ya pretendía o él tenía la idea de que él tenía que estar ya establecido el poder supremo, en este caso, en este caso como México, pues ya hablaba de la supremacía, es decir, un solo poder, pero es obviamente dividido en tres. Y desde luego también ya hablábamos de ahí de la soberanía popular representada por quién, pues propiamente por los ayuntamientos. Entendámonos que los ayuntamientos eran de cada estado de la República, ¿vale? Entonces, pues más o menos les doy un preámbulo de lo que se va a ver la próxima clase, ¿vale? Muy bien. Gracias, maestro. Sí, sí, sí. Nos vemos el próximo segmento. Pues les agradezco la atención y pues buen fin de semana. Que estén bien. Hasta luego. Buen fin, maestro. Bye. Igualmente, gracias, maestro. Igual.